Buenos días, leoncitos cramerianos, ¿cómo están? Quien les habla es la profesora Carmen Rosa Ramos. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de el horizonte temprano, dentro del cual vamos a encontrar a la cultura chavín. La cultura chavín es una cultura muy estudiada en nuestro país debido a la gran cantidad de evidencias arqueológicas que se han podido encontrar hasta la actualidad. El templo principal de la cultura chavín, que es el templo chavín de Huanta, que se ubica en el departamento de Ancash, es muy visitado tanto por turistas nacionales como también por extranjeros. Esta cultura empieza a ser conocida desde comienzos del siglo XX y el estudio respecto de esta gran civilización se la debemos al doctor Julio César Tello, considerado como el padre de la arqueología peruana. Lo tenemos aquí en imágenes, ¿no? En la parte inferior del esquema. Y él a comienzos del siglo XX, entre 1917 y 1919, va a llevar a cabo excavaciones en la parte norte de nuestro país, exactamente en la región andina del departamento de Ancash. Y va a ser un hallazgo importantísimo al cual él llamaría pues Chavín. Y también, ¿no?, le daría la denominación de cultura matriz. Matriz significa madre. Él consideraba en ese entonces de que la cultura chavín había sido la madre de todas las civilizaciones que más adelante van a aparecer en nuestro territorio, considerando pues que Chavín sería la antesala a sociedades como Paracas, como Moche, como Nazca, como Huari y así, ¿no? Entonces, para Tello, todo el conocimiento, todos los logros alcanzados por la civilización chavín van a ser fundamentales para poder más adelante desarrollar sociedades con una estructura mucho más compleja. ¿Qué es lo que se sabe hoy en día respecto de Chavín? Bueno, en la actualidad los arqueólogos ya no consideran a Chavín como la cultura matriz, sino más bien dicen que es una cultura síntesis. Síntesis, ¿por qué razón? Porque anterior a Chavín ya se habían desarrollado otras sociedades, como por ejemplo Caral. Anterior a Caral, sabemos nosotros muy bien que hay todo un proceso conocido como el arcaico inferior, y anterior a ello pues el periodo lítico. Entonces los logros que fueron adquiriendo los antiguos peruanos ha sido pues producto tanto de la adaptación a las necesidades de los pobladores dentro de nuestro territorio, como también la influencia que probablemente habrían recibido de pueblos que se encontrarían ubicados en los países vecinos de la actualidad, ¿no? Pero esa sería básicamente una influencia de corte secundario. Vamos entonces a señalar aquí las características de la cultura chavín, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un esquema en donde hemos colocado la ubicación de Chavín, al igual que también sus otras características. Esto, niños, fue pregunta de examen de admisión en San Marcos hace algunos años atrás. Se planteaba la siguiente pregunta: ¿en dónde se ubica la cultura chavín? Bueno, el templo chavín de Huántar se va a ubicar en la entrada del callejón de Conchucos. Esto es entre dos ríos importantes conocidos con el nombre del río Mosna y Huachexa, que forman parte de la provincia de Huari del departamento de Ancash. Si inicialmente ellos se originaron en el departamento de Ancash, en esta flechita que estamos viendo aquí en el mapa, posteriormente Chavín va a llegar a extender su influencia, abarcando en épocas de máximo desarrollo desde territorios que irían hoy en día a ser pues parte de Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, el departamento de Ancash, obviamente, ¿no? Lima, la Sierra Central, ¿no?, dentro del cual están Huánuco, Pasco y Junín, al igual que también Ica y Ayacucho, ¿no? Todos esos territorios que estamos comentando habrían de formar parte de la cultura chavín en su máximo esplendor, ¿no? O sea, abarcarían tanto la zona costa como también la zona sierra. Justamente aquí en la costa se ha encontrado un templo
conocido como Garagay, cercano hoy en día a lo que sería la Universidad Nacional de Ingeniería, y que habría sido levantado en épocas de auge, de gran desarrollo de la civilización chavín, siguiendo el mismo esquema de construcción que habría tenido el templo principal que se encontraba en Ancash. ¿Cómo fue la economía y la sociedad en Chavín? Bueno, la base económica de Chavín fue la agricultura, al igual que todos los pueblos de su tiempo. Los cultivos principales habrían sido la papa y también el maíz. Cultivaban obviamente diferentes productos, pero estos eran fundamentales para su sostenimiento. Y para ello debemos recordar que Chavín pues tenía conocimientos amplios respecto no solamente del uso de la tierra, el aprovechamiento del agua a través de canales de riego y otras obras importantes de control de agua, sino que también Chavín logró desarrollar calendarios agrícolas, haciendo las observaciones del movimiento del sol, de las estrellas, la sucesión de días, etcétera, pudieron calcular los tiempos que serían propicios tanto para la agricultura como también tiempos para lo que sería pues la cosecha, ¿no? Y sobre la base de ello desarrollarían pues sus calendarios. Igualmente también debemos saber que Chavín fue una civilización que se dedicó al intercambio de productos. Al ubicarse entre lo que vendría a ser la zona de la costa, la sierra y digamos la ceja de selva inclusive, Chavín pues pudo intercambiar una serie de productos procedentes de otros sectores, ¿no? Eso le permitió llevar también sus creencias, sus prácticas hacia otros lugares del territorio peruano, ¿no? Bueno, del antiguo territorio peruano en realidad. Veamos por aquí cómo fue también su sociedad. Bueno, estamos en una sociedad clasista, quiere decir una sociedad desigualitaria, en donde pues vamos a encontrar a la cabeza a los sacerdotes, que son los que van a dirigir el trabajo del resto de la población. Encontramos también a los especialistas, que vendrían a ser los pues, artesanos, al igual que ello tenemos a los campesinos, tenemos igualmente también a los pastores. Cada uno de ellos cumplió un rol fundamental, mientras que los campesinos y los pastores vivían en las aldeas, en construcciones bastante modestas, muy simples. Los sacerdotes vivían pues en el templo. Los templos que se levantaron tenían como objetivo principal servir tanto de residencia para este grupo que dirigía a Chavín y también para poder almacenar los productos que eran tributados por el pueblo, al igual que también llevar a cabo observaciones astronómicas. Y desde ahí también ejercer el mando, ¿no? Es decir, pues imponer sus normas de gobierno, al igual que también pues sus sanciones. Por eso es que los templos tenían una característica bastante particular que posteriormente vamos a mencionar. Otra característica importante que debemos mencionar en el caso de Chavín es que Chavín se constituyó bajo un estado de tipo teocrático. ¿Qué quiere decir teocrático? Bueno, teo significa Dios y kratos significa poder. Quiere decir pues que en Chavín gobernaban en teoría los dioses, pero en la vida real los que estaban gobernando pues eran los sacerdotes. Justamente estos sacerdotes eran los que encabezaban tanto el trabajo de las comunidades en base a agricultura y ganadería, como también el trabajo de los demás especialistas. ¿Cuáles son los principales aportes culturales que nos ha dejado Chavín? Como ya habíamos comentado, uno de los aspectos muy importantes de Chavín habría de ser la arquitectura. Para ello emplearían dos tipos de materiales, tanto la piedra como también el barro. La arquitectura se va a caracterizar porque estaba constituida por plataformas sobrepuestas, eran piramidales truncas,
con patios y plazas hundidas, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Aquí tenemos un esquema de lo que habría sido la construcción del templo Chavín de Huántar, que se encuentra en la provincia de Huari del departamento de Ancash, y que habría sido construido entre el 1300 al 550 a.C., ¿no? En este templo, el doctor Julio César Tello encontró dos fases de construcción, a la cual llamó la fase inicial o temprana y la fase tardía. En el templo inicial o temprano es en donde se va a encontrar la famosa y más conocida litoescultura de Chavín, que se conoce con el nombre de el lanzón monolítico, ¿no? Que es una enorme pieza hecha a base de piedra de pues poco más de 4,5 metros de longitud, en donde al parecer habrían de representar a una de sus divinidades principales. Como ya habíamos dicho, los templos se caracterizaban porque estaban acompañados de plazas hundidas, que podían ser circulares, como también plazas cuadrangulares, ¿no? Y se dice que en el caso del templo Chavín de Huántar, este de aquí tenía una estructura en forma de U que miraba hacia el oriente. El oriente para Tello, es decir, la selva, ¿no? Para Tello habría sido la cuna de origen, el lugar de nacimiento, vamos a decirlo así, de la civilización chaví. ¿De dónde habrían traído, pues, creencias como el culto a las aves de rapiña, las serpientes, al igual que también, pues, el cultivo de la yuca, ¿no? Son elementos que se han encontrado dentro de, pues, las regiones aledañas al antiguo templo de Chavín. Aquí también habíamos comentado que los sacerdotes jugaron un papel importantísimo, ¿no? Los sacerdotes no solamente son los responsables del culto, los sacerdotes son los que eligen, son los astrónomos, los científicos de su tiempo, los conocedores, ¿no? De toda la ciencia, digamos así, que en ese entonces se manejaba. Y obviamente ellos se distinguían del resto de la sociedad por la indumentaria, por las prendas que utilizaban, la cual lógicamente pues también retrataba sus creencias, ¿no? El culto a la trilogía de Chavín, que estaría conformada por el ave, por la serpiente y por el felino, ¿no? Cosa que se ve tanto en la forma de vestir de ellos como también en el arte que desarrollaron, tanto en arcilla, en tela, como también en piedra. Aquí tenemos una recreación de cómo habrían sido los sacerdotes en ese tiempo, cómo habrían lucido en ese momento y el respeto, al igual que el temor también que ellos, ¿no?, impartían en la sociedad. Veamos por aquí otra característica importante de Chavín. Si nosotros hablamos de la litoescultura, estamos señalando un arte muy importante para Chavín. Lito quiere decir piedra, es decir que Chavín desarrolló el arte sobre la piedra, pero no en pequeños pedazos de piedra, sino enormes bloques de piedra, que como ya habíamos mencionado hace un ratito en el caso del lanzón monolítico, pues llegaba a medir poco más de 4,5 metros, ¿no? Pero no solamente el lanzón monolítico representa el arte en Chavín, sino también tenemos otras esculturas como por ejemplo esta, que vendría a ser la estela de Raimondi, que habría sido hallada al interior de la vivienda de un campesino de la región, algunos años antes de que el doctor Tello llegara hacia la provincia de Huari. ¿Cuál es la importancia de la litoescultura? Bueno, aquí lógicamente plasman sus creencias religiosas con el propósito de difundir tanto el culto al Dios como también de esa forma impartir una serie de prácticas sobre la sociedad. Por ejemplo, ¿no?, el culto a estos dioses implicaba tributar a los dioses a quienes se le creía en ese entonces como los responsables de todas las cosas buenas como malas que podrían ocurrir. Por ejemplo, ¿no?, si se daba una sequía prolongada, se consideraba que eso había sido producto del descontento o la furia de los dioses.
si se producía una lluvia torrencial, inundaciones, también se vinculaban estos fenómenos de la naturaleza con el estado de ánimo de las divinidades, como el caso del dios de Chavín, ¿no? En cuanto a su cerámica se va a caracterizar porque es globular, va a tener forma, ¿no?, globular, vuelvo a repetir, con base plana, va a tener un asa estribo, que es el que estamos viendo aquí en la imagen, con un solo pico o gollete. Utilizaban obviamente la arcilla, ¿no? Era monócroma, quiere decir que era de un solo color. En este caso tenemos pues colores como el negro, el gris, el marrón, ¿no?, que los va a caracterizar. Y además de ello, al igual que el arte en la piedra, aquí en la cerámica también plasmaba sus creencias religiosas. Vemos que en el caso de Chavín hay otras evidencias importantes también, como lo que serían las famosas cabezas clave, cabezas que habrían lucido en la parte externa del templo. Hay quienes creen que habrían sido colocadas ahí a manera de advertencia para que extraños no pudieran meterse al templo, pero hay quienes también consideran que habrían sido colocados ahí para, desde estos puntos altos, porque habrían lucido inicialmente pues a más de 3 metros de altura, habrían de pues ejercer castigo, ¿no?, hacia aquellas personas que no cumplían con las normas establecidas en la sociedad. Y tenemos también al lanzón monolítico, y por aquí tenemos un arte del cual también queremos hablar, que es la orfebrería de Chavín. La orfebrería es el arte de trabajar finamente los metales. Uno de los metales que trabajó de manera intensa la cultura Chavín fue el oro, con la cual elaboraron brazaletes, elaboraron narigueras, elaboraron pues pecheras, entre otros elementos más, como collares también, que le habrían servido a los sacerdotes para poder distinguirse del resto de la sociedad. Es así como Chavín perduró en el tiempo por aproximadamente 1300 años. Años más tarde, Chavín habría de caer. Se dice que las causas de su caída tienen que ver con factores tanto naturales como de tipo social. Por ejemplo, en el ámbito natural ocurre que el lugar en donde estaba el templo principal habría de ser víctima de constantes deslizamientos y enterramientos debido a la fuerza de la naturaleza, y Chavín no va a poder reponerse de ello y finalmente el templo terminaría siendo abandonado. La clase religiosa, por supuesto, tendría que migrar hacia otro lugar y así irá perdiendo pues su influencia, ¿no?, sobre todas las regiones que vimos en el mapa inicial. El otro factor habría de ser pues obviamente social, y habla de que las provincias que habían sido influenciadas por Chavín poco a poco van a ir fortaleciéndose, van a ir haciéndose cada vez más autónomas y se van a terminar separando del control de Chavín. Y es así como se dará paso a un nuevo periodo que sería conocido con el nombre del Intermedio Temprano, pero que ya es un capítulo que vamos a ver más adelante. Por aquí les dejo algunas preguntas respecto del tema. Niños, por favor, no olviden ustedes de desarrollar sus tareas y, si es posible, pues reforzar con información complementaria, tanto en textos como también en las redes.